Aviso de derechos de autor. Antes de continuar, se deja constancia de que las imágenes o vídeos que se presentarán a continuación no son de mi propiedad. Todo el material visual pertenece a sus respectivos autores y titulares de derechos, y es utilizado únicamente con fines creativos o referenciales. Se reconoce y respeta plenamente la propiedad intelectual de dichas obras. Créditos a los creadores originales. My Hero Academia, creado por Kei Horikoshi y Ben 10. Ultimate Alien, producido por Cartoon Network Studios. Por otro lado, la historia presentada en este video es de mi autoría y cuenta con todos los derechos reservados. Sin más, continuamos con el contenido. Yukio levantó la mano y detuvo la acción. Esperen, ordenó con firmeza. Primero dejemos que el jefe de policía termine de hablar. El jefe de policía, Kenji Tsurugamare, dio un paso al frente. Su rostro mostraba seriedad, pero también respeto hacia los jóvenes héroes. Lo que voy a decir ahora es solo mi opinión como miembro de la policía, explicó. Si esto hubiera sido una declaración oficial, muchos de ustedes habrían sido castigados. Izuku, Shoto Todoroki y Tenya Ida escuchaban atentamente. Kenji continuó. No hubo suficientes testigos para reportar oficialmente el incidente relacionado con Stein. Por esa razón, el caso permanecerá oculto. Las palabras dejaron a los tres jóvenes héroes en silencio. Eso significa, añadió Kenji, que Midoriya, Todoroki e Ida no recibirán reconocimiento oficial por lo que hicieron. Shoto cruzó ligeramente los brazos. Debió empezar con eso, jefe. Aún así, los tres inclinaron la cabeza con respeto. Gracias por perdonarnos, dijo Ida. Kenji asintió. Tienen un futuro prometedor. Y aun si el mundo no lo ve ahora, sus acciones fueron verdaderamente heroicas. Los tres estudiantes intercambiaron miradas. Aunque no recibirían reconocimiento, sabían que habían hecho lo correcto. Y, mientras la misión continuaba, Izuku no podía evitar sentir que ese día apenas estaba comenzando, especialmente con Mirko observándolo con esa misteriosa sonrisa. Después de que el jefe de policía y los oficiales se retiraran, el ambiente en la oficina de Ryukyu quedó mucho más tranquilo. Shoto se acercó primero a Izuku. Supongo que aquí termina todo por ahora. Izuku asintió con una pequeña sonrisa. Sí, me alegra que todos estén bien. Ida acomodó sus gafas como siempre y habló con seriedad. Midoriya, debo agradecerte nuevamente. Sin tu ayuda, ese enfrentamiento habría terminado de una forma mucho peor. Izuku se puso un poco nervioso. No fue solo yo. Todos luchamos. Shoto dio media vuelta hacia la puerta. Nos veremos en la escuela. Ida también caminó hacia la salida. Cuídate, Midoriya. Los dos salieron por la puerta del despacho y esta se cerró lentamente detrás de ellos. Izuku se quedó mirando la puerta unos segundos en silencio. Muchas cosas habían pasado en muy poco tiempo. La pelea, Stein, los Nomu, y el Ultimatrix casi sin energía.
Mientras pensaba en todo eso, de repente sintió unos brazos rodeándolo por detrás. Izuku se sobresaltó. Rápidamente volteó la cabeza, y vio a Ryukyu. La heroína dragón lo estaba abrazando con suavidad, como si quisiera tranquilizarlo. Izuku se puso completamente rojo. Ryukyu. Ella sonrió con calma. Tranquilo, ya pasó todo. Su voz era suave, muy diferente al tono serio que había tenido antes. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Izuku bajó un poco la mirada. Lo siento, por lo de ayer. Ryukyu negó con la cabeza. Sí, lo que hiciste fue peligroso, pero también fue muy valiente. Izuku levantó un poco la vista. Solo, no podía quedarme sin hacer nada. Ryukyu lo soltó lentamente, pero todavía mantenía una mano sobre su hombro. Eso es lo que hace un verdadero héroe. Desde la puerta, alguien estaba mirando la escena. Mirko. Con los brazos cruzados y una pequeña sonrisa divertida. Mira nada más. Sus orejas de conejo se movieron un poco. El chico tiene a la jefa preocupada por él. Izuku se puso rojo otra vez. El día todavía no terminaba, y para Izuku, su pasantía con esas dos heroínas definitivamente no estaba siendo nada tranquila. Mirko estaba apoyada cerca de la pared, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona mientras miraba a Izuku y a Ryukyu. Izuku seguía algo sorprendido por el abrazo. Cuando Ryukyu finalmente lo soltó, él todavía estaba un poco rojo y confundido. Mirko soltó una pequeña risa. Mírate, chico. Izuku se rascó la nuca, nervioso. Y yo estoy bien, Ryukyu, de verdad. Ryukyu lo miró unos segundos más, asegurándose de que no estuviera herido. Luego suspiró suavemente. Me alegra escuchar eso. Entonces Mirko dio un paso adelante con esa sonrisa traviesa que siempre tenía cuando iba a molestar a alguien. ¡Wow! ¡Qué escena tan tierna! Izuku se puso aún más rojo. No es eso. Mirko levantó las manos como si se rindiera. Tranquilo, tranquilo. Solo digo que parecía que una mamá estaba revisando a su hijo después de una pelea. Izuku casi muere de vergüenza. Ryukyu cerró los ojos un momento y luego miró a Mirko. Rumi, ¿estás celosa? El pasillo quedó en silencio por un segundo. Mirko parpadeó. Izuku también se quedó congelado. Ryukyu continuó con una pequeña sonrisa tranquila. Desde esta mañana no has dejado de molestarlo. Mirko levantó una ceja. ¿Y? Ryukyu cruzó los brazos con calma. Tal vez te molesta que te haya prestado más atención a él que a ti. Izuku estaba completamente rojo. Ryukyu. Mirko se quedó en silencio unos segundos, y luego empezó a reír. Ja. Se acercó a Izuku y le dio un pequeño golpe en la espalda. Relájate, jefa. Si estuviera celosa ya lo habría arrastrado a entrenar hasta que no pudiera moverse. Luego miró a Izuku con una sonrisa desafiante. Aunque ahora que lo pienso, no es mala idea. Izuku tragó saliva. Eso suena peligroso. Mirko sonrió aún más. Exacto. Ryukyu suspiró, pero esta vez con una leve sonrisa. Ustedes dos realmente son problemáticos. Izuku pensó para sí mismo, todavía nervioso. Definitivamente, estas prácticas son más intensas de lo que imaginaba. Los días siguieron pasando. Después del incidente en Osu, la vida en la agencia de Ryukyu volvió poco a poco a la normalidad. Las patrullas continuaban, los entrenamientos también, y aunque a veces ocurrían pequeños incidentes en la ciudad, nada volvió a ser tan caótico como aquella noche. Para Izuku, cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo. Entrenaba con Mirko en la sala de combate, donde la heroína no tenía ninguna intención de contenerse demasiado. Sus ataques eran rápidos, potentes y llenos de energía. Más de una vez Izuku terminó rodando por el suelo después de recibir una patada bien colocada. Levántate, de Kwon y X. Decía Mirko con una gran sonrisa competitiva. Los villanos no te van a esperar a que descanses. Izuku se levantaba como podía, respirando agitado. Ese sí. Ryukyu, por otro lado, se encargaba de enseñarle otra parte del trabajo de un héroe. Con ella aprendía a coordinar rescates, a analizar situaciones antes de atacar y, sobre todo, a proteger a los civiles primero. La fuerza es importante, le decía con su voz tranquila, pero un héroe también debe saber cuándo actuar y cuándo esperar. Izuku escuchaba cada palabra con atención. También hubo momentos tranquilos.
Desayunos en la agencia, patrullas nocturnas por la ciudad, conversaciones simples sobre héroes, combates o incluso cosas sin importancia. Y claro, Mirko nunca perdía la oportunidad de molestarlo un poco. Oye, chico, decía a veces con una sonrisa traviesa. ¿Sigues poniéndote rojo cada vez que una chica te habla? No es eso. Claro que sí. Ryukyu solo suspiraba mientras observaba la escena. Pero como todo en la vida, el tiempo siguió avanzando. Y lo que empezó como unas prácticas de héroe, poco a poco llegó a su final. Una tarde, después de terminar una patrulla, Izuku estaba frente a la agencia mirando el edificio. El viento movía ligeramente su cabello verde mientras pensaba en todo lo que había pasado allí. Había aprendido mucho. Había peleado. Había cometido errores. Y también había crecido. Sus prácticas habían terminado. Mirko salió por la puerta detrás de él y estiró los brazos. Bueno, parece que el tiempo se acabó, ¿eh? Izuku se giró hacia ella. Sí, Ryukyu también apareció unos momentos después, caminando con calma. Miró a Izuku con una expresión orgullosa. Trabajaste muy duro durante tu estancia aquí. Izuku se puso recto casi por reflejo. Muchas gracias por todo lo que me enseñaron. Mirko sonrió de lado. No estuvo mal tenerte por aquí, de Kwon y X. Luego le dio una palmada fuerte en el hombro. Pero no te creas demasiado bueno todavía. Izuku sonrió nerviosamente. Lo sé, Ryukyu se acercó un poco más y lo miró con esa calma que siempre transmitía. Aún tienes mucho por aprender. Luego añadió con una pequeña sonrisa. Pero estoy segura de que llegarás muy lejos. Izuku bajó ligeramente la cabeza, agradecido. Gracias, de verdad. Mientras el sol comenzaba a bajar en el cielo, Izuku pensó en todo lo que había vivido en ese lugar. Sus prácticas habían terminado. Pero su camino para convertirse en un gran héroe, apenas estaba comenzando. Izuku caminaba por la acera con su mochila al hombro, dirigiéndose hacia la estación de tren. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados por el atardecer y el aire era tranquilo, casi silencioso. Cada paso que daba lo alejaba un poco más de la agencia donde había pasado tantos días aprendiendo. En su mente repasaba todo lo que había ocurrido, los entrenamientos con Mirko, las patrullas con Ryukyu, la pelea en Osu, todo lo que había vivido durante sus prácticas. De verdad aprendí mucho aquí, pensó. Estaba a punto de doblar la esquina que llevaba directamente a la estación cuando escuchó una voz detrás de él. Izuku. El chico se detuvo de inmediato. Reconocía esa voz. Se volteó sorprendido. Ryukyu. Antes de que pudiera decir algo más, la heroína dragón caminó hasta él y, sin decir nada por un segundo, lo abrazó con suavidad. Izuku se quedó completamente quieto. Ryukyu. Ella sonrió ligeramente mientras lo sostenía. Solo quería despedirme como corresponde. Izuku se relajó un poco dentro del abrazo, aunque su cara ya empezaba a ponerse roja. Ryukyu lo miró con una expresión cálida, casi maternal. Trabajaste muy duro durante tu estancia aquí, Izuku. Creciste mucho en poco tiempo. Izuku bajó un poco la mirada, algo avergonzado. Aún tengo mucho que aprender, Ryukyu asintió con suavidad. Y lo harás. Estoy segura de eso. Luego levantó una mano y le acomodó un poco el cabello despeinado. Pero recuerda algo. Izuku la miró. Este lugar, nuestra agencia, hizo una pequeña pausa antes de continuar. Siempre será un lugar donde eres bienvenido. Las palabras hicieron que Izuku sonriera con sinceridad. Gracias, Ryukyu. Entonces, antes de que él pudiera reaccionar, ella se inclinó un poco y le dio un pequeño beso en la frente. Izuku se quedó congelado. Su cara se volvió completamente roja en un segundo. Ryukyu. Ella solo soltó una pequeña risa suave. Cuídate, Izuku. Izuku todavía estaba procesando lo que acababa de pasar, pero finalmente sonrió con gratitud. ¿Sí? Lo haré. Se despidieron con una última mirada y, después de eso, Izuku retomó su camino hacia la estación de tren. Mientras caminaba, no podía evitar pensar en todo lo que había vivido durante esas prácticas. Y también en algo más. De verdad, fue una gran experiencia. Con esa sensación en el pecho, el joven héroe continuó su camino hacia el futuro. Concluidas sus prácticas, la clase 1, regresó a la academia de Oa High School. El aula volvió a llenarse de ruido, risas y conversaciones cruzadas.
Después de días separados, todos tenían algo que contar. Eijiro Kirishima fue de los primeros en alzar la voz al ver a Katsuki Bakugo. Oye, Bakugo. ¿Qué le pasó a tu cabello? A su lado, Antasero no pudo evitar reír. Parece que alguien intentó civilizarte. Cállense. Gruñó Bakugo, claramente irritado. Mientras tanto, Mina Asido se acercó emocionada a Tsuyu Asuyi y Kyokahiro. Escuché que pelearon contra villanos reales. Tsuyu asintió con calma. Sí, fue peligroso, pero aprendimos bastante, Ribbit. Hiro cruzó los brazos ligeramente. Definitivamente no fue un entrenamiento normal. Cerca de ellas, varias chicas rodeaban a Ochako Uraraka. ¿Y tú? ¿Cómo te fue? Ochako sonrió con energía. Fue muy provechoso. De inmediato adoptó una postura de combate. Miren esto. Las demás reaccionaron sorprendidas. A unos metros, Denki Kaminari habló con orgullo. Yo también cambié mucho esta semana, pero Minoru Mineta lo interrumpió. Yo aprendí algo aún más importante. Señaló dramáticamente. Que todas las mujeres son malvadas. Hubo un silencio incómodo. Denki lo miró. Eso, no era la lección, luego agregó. Pero en serio, los que la pasaron peor fueron Midoriya, Todoroki e Ida. Eso llamó la atención de todos. Es cierto. Dijo alguien, ¿qué pasó? Cuéntenos. Los tres quedaron en el centro. Shoto Todoroki respondió con calma. Fue un incidente. Pero Endeavor llegó y se encargó de todo. No era la verdad completa, pero era suficiente. Masirao Ojiro habló con preocupación. Da miedo pensar, ¿qué habría pasado si ese villano hubiera ido a la USG? Denki, sin pensar mucho, comentó. Aún así, ese asesino de héroes tenía algo genial. De inmediato, Izuku Midoriya reaccionó. Kaminari, no digas eso. Lo siento. Respondió Denki rápidamente. Entonces Tenya Ida habló con firmeza. Puede parecer impresionante, pero sus acciones fueron incorrectas. Su postura volvió a ser la de antes. Decidida. Recta. Había recuperado su camino. Los demás lo notaron. Pero entonces, varias miradas se dirigieron hacia Izuku. Eso lo puso nervioso. Y como era de esperarse, Kaminari fue el primero en preguntar. Oye, Midoriya, se inclinó hacia él con curiosidad. ¿Y a ti cómo te fue haciendo tus prácticas con la heroína Ryukyu? El ambiente cambió un poco. Todos miraron a Izuku. Demasiadas miradas. Izuku se puso rígido. Y yo, y entonces, recordó. El entrenamiento. Las peleas. Osu. El Ultimatrix. Mirko molestándolo. Ryukyu abrazándolo. El beso en la frente. Todo. Su cara se puso roja al instante. Estuvo bien. Demasiado rápido. Demasiado sospechoso. Algunos entrecerraron los ojos. ¿Solo bien? Dijo alguien. Eso suena raro, murmuró Mina. Izuku empezó a sudar. Ese sí. Muy bien. Aprendí mucho. Pero antes de que alguien pudiera seguir interrogándolo, se escucharon pasos en el pasillo. La puerta se abrió. El profesor había llegado. Y con eso, Izuku acababa de salvarse por poco. Por ahora Izuku se dejó caer en su asiento sintiendo un pequeño alivio. El ambiente en la clase había vuelto a la normalidad. Las risas, las conversaciones y ese ruido constante, todo le resultaba familiar. Ya estoy de vuelta, pensó Izuku Midoriya, relajando un poco los hombros. En ese momento, la puerta del aula se abrió. ¡Iamere! La voz imponente de Olmig llenó el salón mientras entraba con su característica sonrisa. Buenos días, jóvenes. Todos se acomodaron rápidamente en sus asientos. Olmig se colocó frente a la clase y cruzó los brazos. Hoy tendremos una clase de entrenamiento básico de héroes. Eso llamó la atención de todos al instante. La lección consistirá en una carrera de rescate. Algunos comenzaron a murmurar con emoción. Olmig continuó explicando. Se llevará a cabo en el campo Gamma, un área de entrenamiento diseñada como un laberinto metálico lleno de fábricas de acero. Izuku levantó ligeramente la mirada, interesado. Dentro del campo habrá una señal de socorro, añadió Olmig, enviada por mí. Sonrió. Su objetivo será encontrarla y rescatarme lo más rápido posible. La clase se animó aún más. Se dividirán en 5 grupos de 4 personas, continuó, y correrán uno por uno.
Izuku sintió como su emoción crecía. Rescate, análisis del terreno, esto es importante. All Might miró su lista. Muy bien, el primer grupo estará formado por, hizo una pequeña pausa dramática. Tenya Iida, Ochako Uraraka, Eijiro Kirishima. Izuku Midoriya. Izuku abrió los ojos con sorpresa. Luego rápidamente se levantó. Ese sí. Iida ajustó sus gafas con determinación. Daremos lo mejor. Uraraka sonrió con energía. Vamos a hacerlo bien. Kirishima golpeó su puño contra su palma. Esto va a ser varonil. Izuku apretó los puños. Izuku caminaba junto a su grupo hacia el campo Gamma, pero por dentro estaba, tranquilo. Muy diferente a como habría estado antes. Respiró hondo. Ya no soy el mismo, las enseñanzas de Ryukyu seguían presentes en su mente. Pensar antes de actuar, proteger primero, mantener la calma. Y luego estaban los entrenamientos con Mirko, intensos, directos, sin descanso. Reacciona más rápido. No dudes. Levántate. Izuku apretó ligeramente su puño. Solo tengo que aplicar todo eso. Pero justo en ese momento, chicos, Izuku Midoriya se detuvo un poco incómodo. Voy a volver en un momento. Iida lo miró. ¿Ocurre algo, Midoriya? Izuku, algo rojo, respondió rápido. Tengo que ir al baño. Hubo un pequeño silencio. Luego Iida asintió con seriedad. Entendido. Pero apresúrate. Izuku levantó la mano hacia donde estaba All Might. Permiso. All Might lo miró y sonrió. Ve, pero regresa rápido, joven Midoriya. ¿Sí? Izuku salió corriendo. Minutos después, el baño estaba en silencio. Izuku ya había terminado y ahora se echaba un poco de agua en la cara. Se miró en el espejo. Respiró. Bien, entonces su mirada bajó. El Ultimatrix en su brazo. Se quedó observándolo unos segundos. Recordando. Las transformaciones. Las peleas. Las formas que ni siquiera conocía. Su expresión se volvió más seria. Quiero entenderte mejor. Levantó el brazo. Ultimatrix, comando de voz activado. El dispositivo emitió un leve brillo. Comando de voz reconocido. Izuku dudó un segundo, pero luego habló. Ultimatrix, análisis de estado. El dispositivo comenzó a emitir pequeños pitidos. Bip, 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 una luz recorrió el dial mientras procesaba la información. Después de unos segundos, análisis completo. Izuku escuchó atento. Funciones principales operativas. Transformaciones disponibles. Sistema funcional. Hizo una pequeña pausa. Advertencia. Núcleo de energía inestable. Se recomienda actualización de múltiples funciones. Izuku frunció el ceño. Como pensé. Miró el dispositivo con más atención. Entonces, dudó un segundo antes de hacer la siguiente pregunta. Ultimatrix, quiero saber algo. El dispositivo permaneció en silencio, esperando. ¿Por qué accedo a formas que no están en el catálogo original? El Ultimatrix volvió a emitir sonidos. Bip, 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 esta vez el análisis tomó un poco más. Finalmente respondió. Respuesta, sistema incompleto. Izuku parpadeó. ¿Incompleto? El Ultimatrix es una versión prototipo no finalizada. A diferencia del Omnitrix original creado por Atemut, este dispositivo presenta errores de selección. Las transformaciones pueden ser asignadas de forma aleatoria o incorrecta. Izuku se quedó en silencio. También, continuó el dispositivo, algunas formas no registradas pueden activarse debido a fallos en la base de datos genética. Los ojos de Izuku se abrieron un poco. Entonces, esas transformaciones, miró el dispositivo con otra perspectiva. No solo era una herramienta. Era algo, incompleto. Inestable. Pero también, eso significa que, puedo acceder a más poder del que pensé, el Ultimatrix no respondió. Izuku apretó el brazo ligeramente. Pero también es más peligroso, respiró hondo. Luego cerró el puño. No importa. Su mirada se volvió decidida. Voy a dominarlo. El Ultimatrix emitió un leve brillo. Como si respondiera. Desde afuera, Midoriya. La voz de Iida se escuchó a lo lejos. La prueba está por comenzar. Izuku reaccionó. Ya voy. Apagó el modo de voz y salió corriendo del baño.
Mientras corría hacia el campo Gamma, los 4 estudiantes ya estaban en posición frente a la entrada del campo Gamma. El enorme laberinto metálico se alzaba frente a ellos, lleno de estructuras industriales, tuberías y pasillos estrechos. Desde fuera ya se podía sentir lo complicado que sería moverse dentro. Tenya Ida ajustó sus gafas con determinación. Debemos priorizar el rescate. La velocidad será clave. Ochako Uraraka asintió. ¿Sí? Vamos a hacerlo lo mejor posible. Eijiro Kirishima sonrió con energía. Esto va a ser intenso. Unos pasos detrás, Izuku Midori ya estaba completamente en su mundo. Con el brazo ligeramente levantado, miraba el Ultimatrix. Sus ojos analizaban cada opción. Puedo usar a frío, atravesar obstáculos, evitar rutas largas, su mente trabajaba rápido. Pero necesito velocidad, mucha velocidad, su mirada se enfocó más. Getrai sería perfecto, rápido, aéreo, mejor visión del terreno, sin darse cuenta. Frío, no, mejor velocidad, Getrai, aunque también podría, estaba murmurando en voz baja. Muy baja. Pero lo suficiente para que los demás lo escucharan. Los 3 voltearon lentamente. Silencio. Una pequeña gota de sudor apareció en sus caras. Kirishima susurró. ¿Está haciendo eso otra vez? Uraraka inclinó un poco la cabeza. ¿Siempre habla solo así? Ida respondió en voz baja. Sí, es parte de su proceso de análisis. Izuku seguía completamente concentrado. Si uso velocidad primero, puedo localizar rápido, pero si hay civiles atrapados. Midoriya. La voz de Ida lo sacó de golpe de su mundo. Izuku levantó la cabeza confundido. Estamos a punto de comenzar. Ah. Ese sí. Se puso recto rápidamente. Desde el frente, All Might levantó el brazo. ¿Están listos? Los 4 respondieron al mismo tiempo. ¿Sí? Izuku apretó ligeramente su puño. Velocidad primero, luego rescate. El Ultimatrix brilló levemente. Comienzo. Y en ese instante cuando All Might vio la señal, comienzo. Los 4 salieron disparados al mismo tiempo. Pero Izuku Midoriya ya había tomado su decisión. Sin dudarlo, levantó su brazo. El Ultimatrix brilló. Una luz verde lo envolvió y, en un instante, su cuerpo cambió. Sus alas se desplegaron y salió disparado hacia el cielo del campo Gamma, elevándose por encima de sus compañeros. Desde arriba, la vista era enorme. Todo el laberinto metálico se extendía bajo él. Fábricas, pasillos, estructuras repetidas una y otra vez. Izuku entrecerró los ojos. Todo se ve igual. A pesar de su ventaja aérea, encontrar a All Might no sería tan fácil. Aún así, comenzó a moverse a gran velocidad entre las estructuras, observando desde arriba, girando, buscando cualquier señal diferente. Piensa, recordó las palabras de Ryukyu. Analiza antes de actuar. Y también la voz de Mirko. No te detengas. Muévete. Izuku apretó los dientes. Tiene que haber una pista, siguió volando, pero esta vez no solo mirando, sino analizando. Mientras tanto, en el suelo, Tenya Ida avanzaba a gran velocidad por los pasillos. Midoriya tomó la ventaja aérea, decisión lógica. Ochako Uraraka miró hacia arriba. Es rápido. Eijiro Kirishima sonrió. Eso es muy genial. Ida continuó analizando. Eso significa que nosotros debemos cubrir el terreno restante. Arriba, Izuku seguía volando. Pero esta vez empezó a notar algo. Algunas zonas tenían más daño. Otras, parecían demasiado intactas. Si fuera una señal de socorro real, se detuvo un segundo en el aire. Estaría en un lugar difícil, pero accesible. Sus ojos brillaron con determinación. Entonces, no es solo buscar, giró en el aire. Es pensar como un rescatista. Y con eso, aumentó la velocidad y cambió completamente su patrón de búsqueda. Mientras avanzaba a toda velocidad en el aire, Izuku Midoriya obligó su mente a calmarse. Ya no estaba improvisando. Ahora estaba analizando. Desde lo alto, volvió a recorrer el campo con la mirada, y entonces lo notó. Algo diferente. Entre tantas estructuras iguales, había una zona que rompía el patrón. Una plataforma elevada, y sobre ella, la bandera. Sus ojos se abrieron. Ahí está. Lo había encontrado.
Pero en ese mismo instante, bajó la mirada, y su corazón dio un salto. Abajo, sus compañeros ya estaban muy cerca del objetivo. Tenbia Ida llevaba la delantera, moviéndose entre los tubos metálicos con velocidad, aunque el terreno lo frenaba ligeramente. Ochako Araka y Eijiro Kirishima no estaban muy atrás. No puede ser. Izuku apretó los dientes. Si sigo así, llego último. Por un segundo, dudó. Pero recordó algo. No dudes. La voz de Mirko resonó en su mente. Sus ojos se endurecieron. Entonces voy con todo. En el aire, su cuerpo se inclinó hacia adelante. Y en el siguiente instante, salió disparado. Su velocidad aumentó al máximo, cortando el aire mientras descendía en línea directa hacia la plataforma. Abajo, Ida levantó la mirada. ¿Qué? Una sombra cruzó por encima de ellos. Rápida. Demasiado rápida. Una figura roja con ojos verdes brillantes. Midoriya. Exclamó Uraraka. Izuku descendía como un rayo. Los últimos metros, el viento rugía a su alrededor. La meta estaba ahí. Todos estaban a punto de alcanzarla, pero entonces, ¡boom! Izuku aterrizó primero en la plataforma, justo frente a la bandera. El impacto resonó en el metal. Silencio. Por un segundo. Luego, ganador. La voz de All Might se escuchó. Izuku Midoriya fue el ganador. Sus demás compañeros llegaron y lo felicitaron ya que voló súper rápido, y por poco ya estaba en la meta. El entrenamiento básico de héroes llegó a su fin. Después de que todos los grupos completaran la prueba, la clase 1A regresó a los vestuarios para cambiarse. El ambiente era animado. Algunos comentaban sus resultados, otros se quejaban del cansancio, pero todos coincidían en algo. Había sido un buen entrenamiento. En el vestuario de los chicos, Izuku Midoriya se estaba cambiando tranquilamente cuando una voz susurrante se acercó. «Oye, Midoriya», era Minoru Mineta, con una sonrisa sospechosa. Izuku lo miró confundido. ¿Eh? Mineta se inclinó más cerca, emocionado. «Encontré un agujero en la pared». Silencio. Izuku parpadeó. «¿Un agujero?» Mineta asintió rápidamente. ¿Sí? Da directamente al vestuario de las chicas. Su cara estaba completamente iluminada por la emoción. «Es mi oportunidad». Antes de que pudiera moverse, una voz firme lo detuvo. «Mineta». Tenbia Ida apareció, señalándolo con autoridad. «Ese comportamiento es inaceptable». Mineta hizo un gesto con la mano. «Sí, ya te escuché, pero claramente no tenía intención de detenerse». Se acercó lentamente hacia la pared. Izuku ya tenía un mal presentimiento. «Mineta, creo que no deberías», pero Mineta ya estaba frente al agujero. Jejeje, se inclinó para mirar. Y entonces, una luz verde apareció detrás de él. Mineta se quedó congelado. Giró lentamente. Y lo que vio, lo hizo palidecer. Detrás de él había una enorme figura musculosa, con pelaje naranja, rayas negras, y ojos verdes brillantes. Era Rat. «Deja que te diga algo, cabeza de uva». La voz retumbó en todo el vestuario. Mineta cayó hacia atrás del susto. Rat dio un paso al frente, imponiéndose completamente. A Rat no le gustan los mirones. Se inclinó hacia él, mostrando los colmillos. «Y déjame decirte otra cosa». Su voz se volvió aún más intimidante. «Si Rat vuelve a ver que intentas hacer algo contra las chicas». Rat apretó el puño. «Rat te va a aplastar y hacerte papilla para bebés». Un fuerte rugido llenó el lugar. «¿Entendiste?» Mineta temblaba completamente. Ese sí. Desde un lado, Izuku, aún transformado, cruzó los brazos. «Bien». Luego giró la cabeza con orgullo. Problema resuelto. Ida ajustó sus gafas, impresionado. Efectivo. Algunos de los chicos se quedaron en silencio. Otros, no podían creer lo que acababan de ver. Y Mineta, no volvió a acercarse a esa pared nunca más. Izuku seguía transformado como Rat, respirando con fuerza después de su intervención. Luego, cruzándose de brazos, golpeó ligeramente la pared, esta vez con mucho más cuidado. «Oye». Su voz retumbó. «Chicas. Tapen ese agujero desde su lado». Del otro lado hubo un pequeño silencio, y luego movimiento.
En el vestuario de las chicas, Momo Yaoyorozu fue la primera en reaccionar. Rápido, cúbranlo. Varias se acercaron y taparon el agujero improvisadamente. El ambiente se relajó un poco. Momo soltó una pequeña risa. Jeje, aún así, es sorprendente. Kyoka Hiro apoyó la espalda en la pared. Sí, Midoriya normalmente es todo nervios cuando intenta ayudar. Cruzó los brazos. Pero cuando actúa, cambia completamente. Ochako Uraraka sonrió suavemente. Así es Izuku, siempre quiere ayudar a todos. Luego añadió, un poco más seria. Aunque a veces, se arriesga demasiado. En ese momento, una voz intervino con tono juguetón. Uy, parece que ustedes tres tienen muy buenas opiniones de Midoriya, era Mina Asido, con una sonrisa traviesa. Las tres se quedaron quietas un segundo. ¿Por qué será, continuó Mina, acercándose más con una mirada sospechosa. Uraraka se puso roja de inmediato. No es eso. Hiro desvió la mirada. No saques conclusiones raras, Momo intentó mantener la compostura. Solo estamos reconociendo sus esfuerzos como compañero, Mina sonrió aún más. Ajá, claro. Mientras tanto, del otro lado de la pared, Rat seguía con los brazos cruzados. Problema resuelto. Los chicos lo miraban en silencio. Tenya Ida asintió seriamente. Midoriya, aunque tu método fue extremo, ajustó sus gafas. Fue efectivo. Rat levantó el mentón con orgullo. Claro que sí. Y Mineta, seguía en el suelo, completamente derrotado. No volveré a hacerlo, lo juro. Izuku, aún como Rat, sonrió satisfecho. Misión cumplida. El enorme cuerpo de Rat se quedó quieto unos segundos, luego llevó la mano a su pecho. El Ultimatrix brilló. En un destello verde, la figura musculosa desapareció y volvió a ser Izuku Midoriya, algo despeinado y todavía respirando un poco agitado. Exhaló, rascándose la nuca, ya está. El vestuario quedó en silencio un momento. Entonces Eijiro Kirishima se acercó con curiosidad. Oye, bro, Izuku lo miró. ¿Sí? Kirishima sonrió, pero con interés genuino. He notado algo, algunas de tus transformaciones cambian tu personalidad, ¿no? Izuku parpadeó. Antes de que respondiera, Rikido Sato intervino. Sí, es verdad. Se cruzó de brazos recordando. En el festival, cuando te transformaste en ese cangrejo, hablabas como un sabelotodo. Hizo una pausa. Y, un poco arrogante. Algunos asintieron. Izuku se quedó pensativo. Bueno, se rascó la mejilla, algo incómodo. Mi don, no solo cambia mi cuerpo. Bajó la mirada hacia el Ultimatrix. Algunas formas, también afectan cómo actúo. Levantó la vista. Pero, no sé por qué. Hubo un pequeño silencio. Entonces Mezo Shoji habló. Yo también tengo una duda. Todos lo miraron. Siempre que te transformas, gritas nombres raros. Rat, Getrai, y otros. Inmediatamente varios asintieron. Es verdad. Siempre haces eso. Izuku se quedó congelado. Ahora que lo pensaba, se llevó la mano a la barbilla. Es cierto. Frunció el ceño. Yo, no recuerdo decidir eso. Miró su mano. Simplemente, sale. Levantó la mirada, confundido. Como si fuera un instinto. El grupo se quedó en silencio por un momento. Kirishima sonrió. Eso es bastante genial. Sato asintió. Sí, pero también un poco raro. Izuku soltó una pequeña risa nerviosa. Ese sí, bajó la mirada hacia el Ultimatrix otra vez. Definitivamente aún hay muchas cosas que no entiendo. Pero una cosa sí tenía clara. Voy a descubrirlo. Y con esa idea en mente, después de cambiarse y terminar el día, los estudiantes comenzaron a salir de la academia de Oa High School. El sol ya empezaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Izuku Midoriya caminaba con pasos algo pesados, claramente agotado. Suspiró, quiero llegar a casa, comer, y dormir. Su energía estaba prácticamente en cero. Pero no llegó muy lejos. Midoriya. Se giró. Detrás de él venían corriendo Tenya Ida, Ochako Uraraka, Kyoka Hiro y Momo Yaoyorozu. Izuku parpadeó, ¿qué pasa? Uraraka sonrió. Queríamos hablar contigo. Ida asintió con seriedad. Aún no nos has contado bien cómo fueron tus prácticas. Hiro cruzó los brazos. Sí, lo dejaste muy resumido en clase. Momo añadió con curiosidad.
Y considerando con quién entrenaste, es bastante interesante. Izuku se puso un poco nervioso. Bueno, comenzaron a caminar juntos mientras hablaban. Poco a poco, Izuku empezó a contar. Estuve en la agencia de Ryukyu, Uraraka asintió. Eso ya lo sabíamos. Izuku sonrió un poco. Pero, también estaba otra heroína ahí. Hizo una pequeña pausa. Mirko. Los cuatro se detuvieron un segundo. La heroína conejo. Dijo Hiro sorprendida. ¿En serio? Añadió Uraraka. Y Ida ajustó sus gafas. Eso explica tu mejora física. Momo llevó una mano a su mentón. Debe haber sido un entrenamiento muy exigente. Izuku soltó una pequeña risa nerviosa. Ese sí, bastante, recordó algunos momentos. Las patadas. Los entrenamientos sin descanso. Las bromas constantes. Y su cara se puso roja. Es que, ella es muy directa. Hiro sonrió de lado. ¿Directa, o te molestaba? Él y las dos. Uraraka se inclinó un poco hacia él. ¿Qué tipo de cosas hacía? Izuku dudó. Bueno, a veces, decía cosas raras, ¿cómo qué? Preguntó Hiro con interés. Izuku se puso más rojo. Nada importante. Momo sonrió ligeramente. Eso suena sospechoso. Ida intervino con seriedad. Independientemente de eso, es evidente que obtuviste grandes resultados. Izuku se calmó un poco y asintió. Sí, aprendí mucho. Su expresión se volvió más sincera. Ryukyu me enseñó a pensar mejor en rescates, y Mirko, a no dudar. Uraraka sonrió con orgullo. Eso suena muy a ti. Hiro agregó. Y ahora tienes más control. Izuku miró su brazo por un momento, donde estaba el Ultimatrix. Sí, creo que sí. Luego volvió a mirar al frente. Caminando con sus amigos. Riendo. Hablando. Y aunque estaba cansado, sonrió. Porque, al final del día, había valido completamente la pena.